inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, nosotros lo que hacemos es inhibir la enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Si nosotros damos un ARA2, que es un antagonista de los receptores de angiotensina 2, lo que hacemos es que precisamente el efecto de la angiotensina no se lleva a cabo y el losartán, valsartán, telmisartán, todos que terminan en tan, son medicamentos ejemplares de ello, ¿ok? Algunos medicamentos como la clonidina o la alfa-metildopa actúa directamente sobre los receptores nerviosos centrales, entonces ahí van diferentes tipos de mecanismos de acción, ¿no? Entonces, los medicamentos de los que estamos hablando ahorita son los beta bloqueadores, que como les digo, son muy buenos, de hecho son excelentemente buenos. Los ARA2 y los IECAS también lo son para tratamientos ambulatorios, pero los beta bloqueadores son medicamentos de primera elección para crisis y urgencias hipertensivas. Si nosotros vamos a las guías de práctica clínica y leemos urgencias hipertensivas, para definirla de entrada necesitamos una tensión arterial sistólica arriba de 180 sobre 120. Entonces, bajar la presión arterial de manera rápida es imprescindible para que no haya afecciones a órganos blancos como retina, como riñón. Entonces, los beta bloqueadores tienen un efecto más rápido que los IECAS o los ARAs o los calcio antagonistas y sirven precisamente para bajar la presión arterial. Eso sí, nada más que mucho cuidado porque no podemos bajar a los pacientes más del 30% de su tensión arterial con la que viene, porque si le provocamos esa hipotensión, vamos a provocar precisamente el reflejo hipertensivo y cronotrópico positivo que habíamos hablado anteriormente. Si lo bajamos de manera rápida, vamos a tener este efecto rebote y al ratito se va a hipertensar y taquicardizar más nuestro paciente. Entonces, beta bloqueadores, ¿dónde los puedo dar? Fallas cardíacas agudas, podemos darlos en infartos agudos de miocardio, podemos dar beta bloqueadores también en algún tipo de pacientes con riesgo coronario, y entre otros. ¿Ok? Ahora, hablando ya acerca de los beta bloqueadores, tenemos no selectivos, pueden bloquear beta 1, beta 2, tenemos los beta 1 selectivos y después tenemos los medicamentos digamos, de tercera generación, no selectivos y beta 1 selectivos de tercera generación. Entonces tenemos no selectivos y beta 1 primera y segunda generación, no selectivos y beta 1 selectivos tercera generación. ¿Ok? Vamos a hablar puntualmente de cada uno de ellos y cuáles son sus diferencias para que podamos como catalogarlos en grupos diferentes. Primero, los no selectivos, pues no tienen una selección directa sobre beta 1 o beta 2, por lo cual no van a bloquear únicamente la respuesta del corazón. Por lo general, estos medicamentos ya están cayendo en desuso, como el propanolol. Y generalmente estos medicamentos se dan en dosis de 40 miligramos, el propanolol específicamente, cada 12 horas y tiene una vida media de 3 a 5 horas. Estas dosis van a ir siendo medidas y tituladas conforme vayan teniendo el paciente una respuesta adecuada, ¿ok? Eh, Estos medicamentos generalmente tienen una distribución muy buena en el sistema nervioso central, su unión a proteínas es del 90%, y estos medicamentos tienen cierto metabolismo hepático por el citocromo P450 y su excreción va a ser renal, únicamente hablando del atenolol. Los demás medicamentos, su excreción va a ser hepática. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo vamos a dar estos medicamentos? Por ejemplo, en infarto agudo de miocardio lo podemos dar primero el atenolol. Un medicamento que muy comúnmente vamos a escuchar en los servicios de urgencia y en consulta externa va a ser el atenolol. El propanolol sirve como medicamento de histórico, pero realmente ya está cayendo en desuso. Tristemente, en Secretaría de Salud, como es un medicamento barato, es el que más da el gobierno. Sin embargo, el de primera línea ahora es el atenolol. Ahora, y bueno, ya hay inclusive otros medicamentos de primera línea intravenosos que sirven aún mejor para controlar las crisis hipertensivas, pero pues bueno, medicamentos un poquito más nobles de primera línea, el atenolol. Infarto agudo a miocardio con angina, con dolores anginosos,
Hipertensiones arteriales, podemos también usarlo como primera línea, aunque las guías de práctica clínica siempre nos piden que combinemos un IECA con un beta bloqueador o un ARA2 con un beta bloqueador, no siempre de la mano. ¿Qué otros tratamientos o en qué otros momentos podemos dar algún beta bloqueador? Precisamente en pacientes que tengan algún tipo de arritmia, ¿ok? Pacientes que hayan tenido taquiarritmias, bradiarritmias y lleven tratamiento o bloqueos auriculoventriculares, perdón, bloqueos auriculoventriculares no, pero algún tipo de taquiarritmia son utilizados estos medicamentos, primera línea, atenolol. ¿Qué otro medicamento, en qué otro padecimiento en las insuficiencias cardíacas? En este caso hay otro medicamento muy utilizado que es el carvedilol, que ahorita lo vamos a ver en tercera generación, pero también se pueden dar el bisoprolol, que es otro medicamento que también es muy comercializado para pacientes con insuficiencias cardíacas congestivas o no congestivas. Ahora, este medicamento tiene muy buenos efectos, especialmente hablando del bisoprolol. El nebiprolol no se da mucho, no es muy comercializado en México, más el bisoprolol. Generalmente llega a tener un bloqueo de la respuesta simpática, disminuye el gasto cardíaco y la hipertrofia ventricular, secundario a una hipertensión arterial sistólica bastante constante de bastantes años. Aumenta la fracción de eyección ventricular, pero disminuye la remodelación de los miocitos y disminuye la poscarga. Ahora, ¿qué otros medicamentos podemos dar? Por ejemplo, en hipertiroidismo, podemos dar propanolol y atenolol. Recordemos, es muy diferente a los medicamentos alfa-1 que habíamos visto anteriormente, como la fenoxibenzamina y la fenotolamina, que estos son para feocromocitomas, muy diferente al padecimiento que se genera con hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque el propanolol y el atenolol se ha visto casualmente, y esto es bastante bueno, que disminuye T3, los niveles de T3 y T4, por lo cual es muy bueno para pacientes que tienen eh, algún tipo de alteración cardíaca y podemos dar estos medicamentos. Ojo, no con eso estoy diciendo que el atenolol y el propanolol son medicamentos de primera línea, van a ser medicamentos secundarios cuando el paciente tiene algún tipo de arritmia y a pesar de eso y a la par tiene algún tipo de trastorno hipertiroideo, ¿ok? ¿Dónde más podemos utilizarlo? En glaucomas, porque el timolol ayuda a disminuir la producción del humor acuoso, actuando en los receptores beta 2, beta 1, perdón. Puede provocar puede ser tratamiento también para las migrañas por la vasoconstricción, cerebral, donde también podemos dar estos tratamientos como profilaxis de algún tipo de hemorragia de tubo digestivo alto, secundario a varices esofágicas, varices gástricas, porque se ve que pues sí se encontró que estos medicamentos disminuyen la presión portal. Al disminuir la presión portal, disminuye precisamente el retorno venoso de las venas que van del estómago a el hígado, ¿no? Entonces, este medicamento disminuye la presión portal de estas venas, por lo que ayuda bastante bien para pacientes con algún tipo de varices esofágicas, ¿ok? Y varices gástricas. Y también se ha visto, y sí llegan a consulta, pacientes que llegan a algún tipo de tratamiento con inhibidor de la recaptura de serotonina o algún antidepresivo tricíclico y a la par le dan precisamente propanolol porque también se ha visto que ayuda a mejorar las sensaciones de ansiedad, de pánico, o temblores constantes en pacientes que tienen algún trastorno psiquiátrico de base. ¿Ok? Entonces, no se espanten, no se saquen de onda cuando vean pacientes psiquiátricos con propanolol en tratamiento adjunto a algún antidepresivo. ¿Ok? Ahora, estos medicamentos tienen muy buena potencia con IECAS, con ARAS, con diuréticos, ¿no? Lo que les mencionaba y menciona la guía de práctica clínica, siempre dar en tratamientos antihipertensivos, IECAS o ARAS junto con un beta bloqueador, pero nunca, nunca, nunca
junten un IECA con un ARA2, así solitos, porque prácticamente trabajan en el mismo sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Y lo único que le vamos a provocar al paciente no es que se hipotense más, lo que le vamos a provocar a este paciente es nada más una acentuación en los efectos adversos, porque pues el IECA va a trabajar en lugar del ARA, entonces pues no únicamente vamos a tener medicamento inservible en nuestro cuerpo, ¿ok? Donde no podemos dar estos medicamentos, los beta bloqueadores no los podemos dar con bloqueadores de canales de calcio, como el nifedipino, el alodipino, no es una buena terapia recomendada, porque podemos dar un bloqueo, podemos provocarle un bloqueo auriculoventricular, lo podemos bradicardizar y le podemos hacer una bradiarritmia, ¿ok? Tampoco damos medicamentos con pseudoefedrina, no damos medicamentos con adrenalina porque van a hacer este efecto antagónico, por así mencionarlo, mientras le damos pseudoefedrina o efedrina o adrenalina y le damos un beta bloqueador, pues nada más van a estar compitiendo de manera antagónica estos medicamentos, donde tampoco vamos a dar estos medicamentos con los antiinflamatorios no esteroideos, con paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, de manera constante. Es decir, si yo necesito darle un medicamento AINES de manera digamos, reducida por algunos días, ok, se vale, pero de manera prolongada no. ¿Por qué? Porque va a acentuar la disminución de prostaglandinas, va a acentuar el aumento de sodio extracelular, lo que puede provocar algún tipo de arritmia también en el paciente. Entonces, mucho ojo con el tratamiento con AINES. Ok, ahora, hablando ya de los medicamentos de tercera generación beta bloqueadores, específicamente hablando de no selectivos de tercera generación, está el labetalol. Este medicamento es el que les mencionaba que es muy bueno para bajar la hipertensión de manera rápida. Y de hecho, en las guías también de práctica clínica de manejo de hipertensión arterial, el labetalol es el tratamiento de elección por mucho de otros medicamentos para crisis hipertensivas, ¿ok? Porque es un medicamento muy bueno que tiene bastantes efectos benéficos en los pacientes y el mecanismo de acción es muy rápido. Ahora, estos medicamentos, el carvedilol no es un medicamento comercializado en México, por lo cual nos vamos a enfocar en el abetalol, ¿ok? No es cardioselectivo, por lo cual tiene un parcial agonista con los receptores beta 2. Perdón, aquí es antagonista o bloqueador beta 2. No es lipófilo, por lo cual no cruza la barrera hematoencefálica de manera fácil y bloquea bastante bien a los receptores alfa 1. Sí, hablamos de receptores beta, pero también tiene bloqueo de receptores alfa, así que si bien va a ser un tratamiento de primera línea para tratamientos anginosos, también va a ser un tratamiento de primera línea para pacientes que quiero también reducir la resistencia vascular periférica, ¿ok? Ahora, otros de los medicamentos de los que vamos a hablar ahorita son de los beta 1 selectivo de tercera generación, como el celiprolol, que no es muy comercializado en México, el nebivolol sí es comercializado bastante en México. Entonces, ¿qué nos vamos a aprender? No selectivos primera generación, propanolol. Beta 1 selectivos segunda generación, atenolol y bisoprolol. No selectivos de tercera generación, labetalol. Beta 1 selectivos de tercera generación, nebivolol, que son los medicamentos que más vamos a utilizar. Que ya para hablar de este nivel de medicamentos, realmente son tratamientos que el cardiólogo es el que los indica, no es como un médico general los indica. ¿Ok? Y bueno, los beta 1 selectivos sí son cardioselectivos, trabajan directamente en el corazón, no son lipófilos, generalmente no cruzan barrera hematoencefálica, tiene un parcial antagonismo con beta 2, produce óxido nítrico, lo que también ayuda a la vasodilatación periférica, pero no bloquea alfa 1, ¿no? Ya sería mucho, ¿no? Que bloquear alfa 1 y encima produjera óxido nítrico, pero pues también son muy buenos. Generalmente son más caros, estoy hablando de tratamientos de 1,200 pesos que duran 15 días, entonces no es como
muy barato y no son tratamientos que entran dentro del cuadro básico de Secretaría de Salud, por lo cual pues va a ser muy difícil encontrar pacientes en sectores públicos con estos tratamientos, siempre los vamos a ver en medios privados. Ahora, las dosis vienen acá, de la Betalol son de 20 miligramos, generalmente es intravenosa, casi no se ve muy bien de manera oral, pero podemos encontrar las versiones de manera oral igual muy caras en farmacias de alta especialidad. Su vida media va de 3 a 4 horas y del Nebivolol generalmente es de 5 a 10 miligramos. Generalmente su tiempo de administración varía mucho. Por lo general, las literaturas mencionan que son de 12 a 24 horas, pero estos medicamentos son muy rápidos, digamos, su vida media. Estamos hablando de un cuarto de hora su vida media. Por lo general se dan de forma intravenosas, no, nunca está de manera, casi no lo encontramos de manera oral. Ahora, la forma en la que se distribuye este medicamento, generalmente la distribución es generalizada, perdón, la distribución es localizada a corazón, excepto pues el Abetalol, porque ya vimos que el Abetalol no es cardioselectivo, pero el Nebivolol sí es cardioselectivo, entonces pues va a trabajar directamente el corazón, el Abetalol no, el Abetalol se distribuye a donde quiera llegar. Generalmente el 50% se puede ir a placenta de estos medicamentos. Y hablando del carvedilol, tiene una unión a proteínas de 20%, tiene un metabolismo hepático, lo que nos va a conferir también algunos, algunos metabolismos competitivos con medicamentos que se metabolicen por citocromo igual P450. El metabolismo es hepático y hepático. Generalmente solo el atenolol, habíamos hablado que es el renal, pero de ahí estos medicamentos también tienen metabolismo hepático, ¿ok? Ahora, ¿cuándo voy a dar estos medicamentos? Igual, en infartos agudos a miocardio, en pacientes que están postinfartados y les dieron algún tipo de intervencionismo por cateterismo, se le da la betalol y el carvedilol, pero como les digo, no está muy comercializado en México, pero el abetalol sí. En hipertensión arterial, cualquier beta bloqueador se puede utilizar. En pacientes con insuficiencia cardíaca, ya habíamos hablado del bisoprolol, en las de segunda generación. En pacientes, esto sí es muy importante que lo recordemos, las pacientes con preeclampsia o hipertensión arterial, perdón, pacientes con preeclampsia con datos de severidad y eclampsia, el abetalol es uno de los tratamientos de primera línea. ¿Qué otro medicamento de primera línea se puede utilizar? La hidralazina, ¿no? Está bien registrada la terapia SUSPAM con Z, SUSPAM modificada para el tratamiento de preeclampsia y eclampsia, ¿no? Que son trastornos hipertensivos del embarazo provocados precisamente por algún tipo de alteración en las arterias tuberosas que se encuentran a nivel uterino, ¿no? Entonces, eso. ¿Dónde más podemos dar? Como les había mencionado, la betalol en emergencias y urgencias hipertensivas. La betalol otra vez en disección aórtica porque nos ayuda precisamente a disminuir la presión arterial y esto ayuda a que no se esté, digamos que saliendo la sangre. Al final de cuentas, la disección aórtica es como una ruptura en la arteria aorta y pues por ahí se va desangrando el paciente. Y ¿dónde más podemos utilizar el abetalol? Pero pues de segunda línea en los peocromocitomas, pero únicamente para el tratamiento de los síntomas adrenérgicos que provoca el feocromocitoma, porque ya dijimos que hay otros tratamientos de primera línea, ¿ok? Efectos adversos, pues estos medicamentos no son tan lipídicamente amigables porque nos va a aumentar las lipoproteínas de baja densidad, nos va a disminuir las lipoproteínas de alta densidad. Este, Sacar estos medicamentos nos puede provocar síndromes de abstinencia, nos pueden provocar también algún tipo de bradiarritmias, bloqueos auriculoventriculares. No los podemos dar en insuficiencias cardíacas congestivas, únicamente insuficiencias cardíacas, porque si yo lo doy en insuficiencia cardíaca congestiva, acentúo más la disminución de el volumen sistólico de eyección de mi paciente. ¿Qué más podemos encontrar en estos pacientes? Vómitos,
necrosis hepática, podemos encontrar priapismo, pacientes con asma, recordemos como tiene cierta afinidad por los receptores beta 2, podemos acentuar este broncoespasmo que de por sí ya tiene el paciente asmático, y podemos provocar claudicación intermitente. Ahora, ¿dónde podemos utilizar en combinación estos medicamentos? Lo mismo que con estos medicamentos. También podemos utilizarlos con IECAS, con ARAS, con diuréticos. No lo podemos utilizar en combinación con calcio antagonistas. No lo podemos utilizar con adrenalina, con epinefrina o pseudoefedrina, efedrina. Y tampoco es muy recomendable sinergizarlos con AINES. Y contraindicaciones, final de cuentas, pues son muy comunes o son como parecidas a los efectos adversos. Si tengo pacientes con asma, pues generalmente no se lo voy a dar. Si tengo pacientes con alguna bradiarritmia o bloqueo auriculoventricular, no se lo voy a dar. Si tengo un paciente hipotenso, pues con mucho más razón no se lo voy a dar. Entonces va a depender mucho del padecimiento que tenga mi paciente. ¿Ok? Y ya para finalizar, vamos a tener esta tabla que resume precisamente los beta bloqueadores que tenemos y dónde utilizarlo preferentemente, ¿no? ¿De qué depende qué medicamento voy a usar de primera línea? Depende mucho de las guías de práctica clínica. Por eso yo les pido que lo importante de este curso de farmacología es entender los medicamentos, porque el día de mañana cuando veamos cardiología, cuando veamos urgencias, cuando veamos temas selectos de cada uno de estos medicamentos, les van a decir, ah, ok, vieron tal medicamento y ustedes van a recordar sus clases de fármacos y recuerdan, ah, cierto, vi este medicamento y sirve para esto, para esto y para esto. Y ya en las clases de las especialidades les van a definir con dosis, ya qué volumen y cada pequeño este, cada pequeña especificación, ¿no? Entonces, para que no se maten estudiando tanto, únicamente estudien la farmacología, los mecanismos de acción, cómo actúan estos medicamentos, que es lo que sí más nos interesa, ¿ok? Por ejemplo, esta tabla sí nos sirve bastante saber cuándo lo voy a utilizar. No requiero que se aprendan las dosis, sí requiero que sepan cuándo utilizar cada medicamento. Y ya para finalizar, pues, ¿qué efectos o qué toxíndrome me va a hacer los beta y alfa bloqueadores? Nos va a provocar una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de la presión arterial, alteraciones respiratorias, y nos va a provocar ciertos tipos de broncoespasmos. A nivel sistema nervioso central nos puede provocar convulsiones, nos pueden provocar ciertas hipoglucemias, ya habíamos hablado porque bloqueamos precisamente la liberación de glucógeno hepático, entonces nos puede provocar una respuesta lenta ante las hipoglucemias. ¿Qué tratamiento le voy a dar como antídoto? Precisamente medicamentos que aumenten la frecuencia, el inotropismo, el cronotropismo, en este caso, serían algún colinérgico o algún adrenérgico, ¿ok? Que son los que nos van a aumentar el inotropismo, cronotropismo o la resistencia vascular periférica, ¿ok? Y esa es la clase del día de hoy. ¿Alguna duda que hayan tenido, chicos? Yo para que los deje ir. Por mi parte, no, doctor. Perfecto. Oh, claro, Doc. Muy bien. Ya antes de que se vayan, ahorita